Para poder realizar la modificación de un determinado registro con JSP, vamos a utilizar un patrón denominado DTO. Este patrón nos va a permitir rescatar la información del registro que nosotros queremos modificar. Este patrón denominado Data Transfer Object, más conocido como DTO, es un patrón de diseño que nos va a permitir utilizar para poder transferir atributos entre un cliente y un servidor. Eso quiere decir que yo voy a poder rescatar la información de nuestro cliente y vamos a poder realizar las modificaciones respectivas y poderlas guardar en la base de datos o viceversa, ¿no? Este patrón de DTO nos permite tener la información de diferentes fuentes. Eso quiere decir que puedo tener de diferentes clases la información que necesito y solo esta información que necesito la voy a plasmar dentro de una clase. Esa clase se va a denominar objeto plano, más conocido como POJO. Si por ejemplo yo tengo aquí una clase denominado álbum y otra clase denominado artista, y esas dos clases están relacionadas mediante una relación de agregación, voy a tener aquí una clase denominado álbum que va a ser la unión de los atributos que requiero de estas dos clases. Esta clase álbum DTO la denomina así, pero en realidad es un POJO, es una clase plana normal. Va a tener los atributos que necesita modificar. En este caso está sacando el atributo de título de la clase álbum y está sacando el atributo de artista que va a ser de la clase de artista su nombre. Entonces estos dos atributos que está sacándolo y plasmando dentro de esta clase plana, dentro de este POJO, me van a permitir rescatar la información y también me va a permitir mostrar la información. Lo que tengo que hacer va a ser, primero, la creación de una clase. Dentro de esta clase voy a definir los atributos que yo necesito modificar. Pueden ser estos atributos de diferentes clases. También voy a tener un constructor o constructores dependiendo de lo que necesite. Voy a tener los getter y setter de los atributos que he definido. Dentro de esta clase plana, dentro de este POJO, no tienen que existir métodos propios. El segundo punto es que esta clase DTO tiene que implementar la interfaz serializable. Esto a partir de JDK 7 es obligatorio que todos implementen esta interfaz. Entonces vamos a realizar la definición primero de esta clase DTO, que va a ser nuestro POJO. Una vez que nosotros ya tenemos la definición de esta clase, ya la podemos modificar. Esto es un ejemplo de otra base de datos, pero nos va a servir para poder explicar el proceso que vamos a realizar. Tenemos nosotros la modificación de una determinada tabla y un registro. Vamos a modificar en nuestro caso los datos de un registro de la tabla categoría. De esa tablita voy a mostrarle al usuario el listado de la tabla categoría. Este método del listado de categoría ya lo tenemos dentro de nuestro sistema. A ese listado voy a agregarle un enlace para poder modificar. Ese enlace me va a permitir determinar cuál es el código del registro que quiero modificar, cuál es la llave primaria. Una vez que yo tengo esa información, pues voy a realizar una búsqueda en la base de datos de ese registro. Y una vez que lo encuentre dentro de la base de datos, voy a pasar los datos de ese registro a mi POJO. Una vez que yo tenga los datos dentro de mi POJO, vamos a realizar esto, un seteo de los datos a mi POJO, voy a poder yo modificar.
¿Y cómo voy a modificar? Voy a mostrar en nuestro JCP un formulario que va a estar habilitado los campos que puede modificar el usuario. Entonces voy a tener aquí los campos necesarios que me van a permitir modificar. Una vez que el usuario ha modificado los datos que quiere, pues realizará clic en el botón de guardar y esto me va a mí representar esa acción de guardar una actualización de nuestra base de datos. Para poder actualizar nuestra base de datos vamos a utilizar el método executeUpdate, que nos va a decir cuántos tuplas han sido modificados dentro de la base de datos. Teniendo este dato, entonces yo puedo estar segura de que la modificación ha sido realizada de forma correcta. Y al final se va a reflejar en el listado que tenemos la modificación que hemos realizado de ese registro. ¿Ya? Es la forma en la que vamos a trabajar, solo que nosotros vamos a trabajar con nuestra tabla categoría y vamos a modificar un determinado registro de esta tabla. Nos iremos entonces a ver cómo está definida nuestra tabla categoría. El código de categoría, después tiene el nombre de la categoría y tiene la descripción de la categoría. El código de la categoría es mi llave primaria, es de tipo entero. El nombre de la categoría es de tipo string. Está definido de tipo character variant, pero dentro de Java sabemos que esto es un dato de tipo string. Después el siguiente campo, descripción categoría, también es character variant, que dentro de Java está definido mediante un string. Entonces primero vamos a hacer la creación de nuestro pojo. Entonces vamos a crearnos dentro de nuestro proyecto este pojo. El pojo es una clase plana que simplemente nos va a determinar la estructura de los datos que yo quiero modificar. Nos vamos a crear para esto un nuevo paquete para que no podamos mezclarlo. Entonces dentro de esto me voy a crear un paquete. Voy a denominar este paquete clases porque puedo tener varios pojos. Dentro nos crearemos la clase categoría. Aquí lo voy a renombrar porque tiene que inicializar con mayúscula. Vamos a colocar una descripción. Vamos a colocar pojo de la tabla categoría para modificar los campos de un determinado registro. Vamos a colocar al principio los atributos, constructor, getter y setter. No tiene estos pojos métodos propios. Los atributos. Tenemos 3 atributos dentro de la tabla categoría. Entonces voy a colocar mi primer atributo, es de tipo entero y va a ser el código de categoría. Aquí lo pondremos code categoría para que sea específico. El siguiente atributo va a ser el nombre de la categoría y esto es de tipo string. Entonces aquí voy a colocar nom categoría. Después tenemos la descripción de la categoría que también va a ser de tipo string. Entonces colocamos des categoría. Una vez que hemos definido ya los atributos que van a poder ser modificados de esta tablita categoría, vamos a irnos a definir el constructor vacío. Para esto colocamos clic derecho, insertar código, constructor
no marco nada y colocamos general. Esto lo voy a mover y lo voy a colocar aquí. Después nos dice que tengo que generar los getter y setter de estos atributos. Colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter, marco todos los atributos y generamos sus get y set de cada atributo. Después nos dice el POJO que necesito implementar la interfaz serializable. Entonces aquí vamos a implementar esa interfaz. Hasta aquí hemos terminado la definición de este patrón de DTO. Estamos realizando la creación de nuestro POJO. Ahora vámonos al siguiente paso. Tenemos que adicionar a nuestro listado de categoría un enlace que nos permita rescatar la información del registro que quiero modificar. Para eso nos vamos a ir a nuestro método listar categoría, que está dentro de la clase categoría bin. Dentro de categoría bin buscamos el método listar categoría. Aquí tenemos este método que nos está mostrando lo que es el código de categoría, el nombre de la categoría y la descripción de la categoría. A este listado le vamos a adicionar un enlace. Entonces para eso voy a colocar aquí la copia de una columna. Coloco control C y aquí lo voy a colocar control V y aquí lo pondremos adicionando enlace para modificar ese registro. Ya tengo ahí. A esto necesito agregarle un enlace, por lo tanto voy a colocar en esta parte, después de la definición de la columna, nuestro enlace que va a estar con nuestra etiqueta A. Ya tengo ahí la definición de nuestro enlace. Colocaremos a dónde va a apuntar. Me voy a crear una página JCP que la voy a denominar modificar categoría .jcp. A esa página, cuando yo haga clic en el enlace, me va a llevar. Y le tengo que pasar el código de la categoría del cual quiero modificar la información. Entonces le pasaremos el parámetro. Para pasar el parámetro, colocamos signo de interrogación y le voy a dar un nombre de parámetro con el denominativo code. Entonces hasta aquí le estoy pasando nuestro código de categoría para que pueda ser buscado dentro de la base de datos ese registro. Entonces mostraremos aquí nuestro dato. Voy a concatenar a esto. Aquí vamos a concatenar de nuestro objeto resultado el valor del código que va a estar en nuestro 1, ¿no? En nuestro primer parámetro. Esto es de tipo entero. Get in, colocamos nuestro parámetro 1 y le voy a adicionar una etiqueta a nuestro enlace. Entonces aquí voy a colocar nuestro append. Ahí. Y vamos a colocar el cierre de nuestro tag del enlace. Vamos a colocar la palabra modificar y vamos a cerrar el tag. Ahí. Ya tenemos nuestro enlace. Todavía no estoy realizando nada, pero iremos a ver lo que hasta el momento hemos adicionado. Voy a ejecutar el proyecto para que podamos
verlo. Nuestro enlace a modificar. Todavía no realiza nada nuestro enlace porque no tenemos nuestra página modificar categoría.jcp, ¿no? Si yo hago clic en esto, me va a decir que no existe esta página modificar categoría.jcp. No lo puede encontrar, ¿ya? Pero ya hemos adicionado este enlace a nuestro listado. En este enlace le estamos pasando el código de este registro para que podamos ir a buscarlo a la base de datos y podamos rescatar la información de este registro para que pueda ser modificado. Iremos a realizar la búsqueda de este registro con este código. Para poder realizar ese paso de búsqueda, nos vamos a crear un método. Este método lo voy a denominar buscar categoría, le pondremos, y le voy a pasar como parámetro el código de categoría, ¿ya? Entonces nos iremos a crear primero un objeto de tipo categoría modificar, le pondremos, que va a ser de tipo categoría, que va a ser nuestro pojo que nos hemos creado. Entonces aquí vamos a irnos a la parte superior. Aquí voy a colocar objeto que rescatará los datos para ser modificados. Voy a colocar aquí nuestro atributo que va a ser de tipo privado, va a ser de tipo categoría, que es nuestro pojo, y le voy a denominar a este objeto categoría modificar. Ya nos hemos creado. Ahora nos está diciendo que esta clase categoría no lo encuentra, está dentro de este paquete clases. Entonces vamos a importar de ese paquete clases la clase categoría. Entonces aquí se ha realizado esa importación. Entonces iremos a crearnos en la parte de abajo el método de búsqueda. Entonces aquí pondremos método que permite buscar una categoría por su código o llave primaria. Este método va a ser público, nos va a devolver una cadenita que va a ser la tablita donde va a estar la información. El método se va a denominar buscar categoría y va a tener un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada va a ser el código de categoría por el cual yo voy a buscar en la base de datos. Entonces sabemos que todo lo que está dentro del JCP, la información es de tipo string. Entonces me va a llegar de tipo string el código de categoría. Ya tengo aquí nuestro dato de entrada. Una vez que nosotros ya tengamos el dato de entrada, voy a ir a realizar primero en la parte superior. Simplemente hemos definido el objeto categoría modificar. Entonces aquí vamos a instanciarlo. Entonces aquí voy a colocar el objeto categoría modificar, va a ser igual a new categoría. Con eso ya lo hemos instanciado. Ahora iremos a realizar nuestra consulta. Me voy a crear dos objetos. El primero, los dos van a ser de tipo string builder. Vamos a colocar salida tabla, donde va a estar formado nuestro dato rescatado. Le pondremos, vamos a instanciarlo, y el otro va a ser para poderle mandar nuestra consulta. Aquí voy a colocar nuestro objeto query, va a ser igual a new string builder.
Ya tengo entonces dentro de este método estos dos objetos que necesito. Ahora iremos a realizar la búsqueda. Para poder realizar la búsqueda, entonces vamos a irnos a la base de datos para estar seguros de esta búsqueda. Voy a colocar aquí la consulta. Aquí vamos a colocar, voy a seleccionar el código de categoría, también el nombre de categoría y la descripción de categoría. De la tabla lo colocaremos categoría, y como tengo que realizar por un parámetro específico de búsqueda, pues voy a darle una condición. Entonces aquí vamos a adicionarle nuestra condición donde el código de categoría va a ser un valor. En ese caso, digamos, quiero buscar la categoría número 2 en específico. Entonces aquí me está mostrando el registro, ¿no? Lo que yo tengo es este código de categoría que lo estamos rescatando de nuestro listado de categoría, ¿no? Al momento de realizar clic en ese enlace modificar, le voy a pasar el código de categoría del cual yo quiero modificar su llave primaria. Entonces ya tengo este parámetro que me está llegando al método como parámetro de entrada. Entonces me voy a copiar este dato, o diré esta consulta. Copiamos y voy a colocar aquí nuestra consulta. Lo pegamos. Aquí vamos a colocar dentro de nuestro objeto query nuestra consulta. En el otro lo mismo, colocamos query.append y le vamos a pasar nuestro parámetro. Aquí vamos a colocar la condición. Ahora aquí hemos realizado la búsqueda en el gestor de base de datos en específico, pero aquí no sé cuál es el parámetro que va a ingresar, así que lo colocamos signo de interrogación. Entonces ya tengo ahí mi consulta. Una vez que yo ya tengo mi consulta, tengo que pasar nuestros parámetros, ¿no? Que en este caso va a ser el código de categoría. Voy a colocar nuestro bloque try-catch por si existe algún error dentro de esa conexión con la base de datos. Nos definiremos un objeto de tipo prepare_state_main. Voy a colocar mi objeto pst y vamos a realizar la conexión con la base de datos. Le voy a mandar nuestra consulta que está en el objeto query. Aquí lo voy a convertir en cadena esa consulta. Ya le he pasado. Ahora le pasaré nuestro parámetro, que es esto, el código de categoría. Entonces aquí voy a decirle a este objeto de tipo prepare_state_main, le voy a pasar un parámetro que va a ser de tipo entero, el primer parámetro. Ahora me está llegando el parámetro que es el código de categoría de tipo string. Tengo que realizar un parseo. Entonces voy a colocar aquí que me convierta a entero. Para eso utilizamos el integer.parseInt y le voy a decir que me convierta el código de categoría en entero. Entonces ya le hemos pasado el parámetro a la consulta. Una vez que le hemos pasado el parámetro, tenemos que ejecutar la consulta. Y al realizar la ejecución, me va a ir a realizar una búsqueda y me va a devolver un resultado, que va a ser el registro. Entonces, necesitamos definirnos un objeto de tipo resultSet. Lo pondré resultado. Va a ser igual a la ejecución de nuestra consulta. Ya. Ahora aquí tengo que utilizar un ciclo repetitivo o tengo que utilizar una condición para recorrer esta información.
Colocamos entonces una condición para poder mostrar la información. Y dentro de la condición vamos a decir que del objeto resultado voy a obtener la información con este método next. Entonces voy a cargar la información. Entonces aquí voy a colocar cargando la información a nuestro objeto. Categoría modificar. De tipo categoría. Para eso nos hemos creado ese pojo, ¿no? Ese pojo que nos hemos creado, que es esta categoría, me va a permitir en cada atributo rescatar la información de búsqueda y almacenarlo dentro de este objeto de tipo categoría. Entonces vamos a realizar ese proceso. Entonces aquí vamos a irnos a colocar. Le digo, en el objeto categoría modificar voy a hacer un set. Le voy a colocar en su atributo código de categoría. ¿Qué información? De nuestro resultado, el dato que está en la posición 1, que va a ser el código de categoría. También en el mismo objeto, categoría modificar, voy a hacerle un set a su atributo nombre de categoría. Esto está en el segundo parámetro que nos está devolviendo el objeto. Entonces le digo del objeto resultado punto getString que me obtenga la columna 2. El tercero que tengo que mandarle es la descripción de la categoría. Por lo tanto le digo al objeto categoría modificar, realizame un set en su atributo descripción de categoría. ¿De dónde voy a sacar la información? De mi objeto resultado de nuestra columna que nos está devolviendo, que es la tercera, la descripción de la categoría. Entonces, ya hemos realizado el cargado de la información en nuestro objeto categoría. Una vez que nosotros hemos realizado eso, colocamos nuestro bloque catch. Por si existe algún error, vamos a gestionar esa excepción. Voy a colocar un mensaje, colocaremos error de conexión y voy a realizar el volcado de nuestra pila. Una vez que nosotros ya tenemos aquí nuestro dato, le voy a pasar nuestra salida tabla. Creo que aquí está. Creo que está aquí por demás. No estoy utilizando salida tabla. A ver. Aquí debería ser así. Si se dan de cuenta. Salida tabla no lo estoy utilizando porque no estoy formando aquí mi resultado para que sea mostrado dentro del JSP. Entonces, como no estoy mostrando para que se muestre dentro del JSP, no tenía sentido tener salida tabla. Aquí se me fue. ¿Bien? Entonces va a ser de tipo void la búsqueda, ¿no? Simplemente estoy rescatando con la consulta el registro y estoy colocando cada campo de ese registro en nuestro objeto categoría modificar. Entonces aquí ya estamos realizando ese paso. Ahora sí nos iremos a lo que es el método de modificación en sí. Entonces vamos a colocar la modificación. Para poder modificar un dato, vamos a nosotros utilizar un objeto de tipo prepareStatement. En la parte superior me voy a definir este objeto de tipo prepareStatement. Aquí colocaremos objeto para poder modificar el registro. Aquí va a ser privado, va a ser de tipo prepareStatement
Le voy a denominar a este objeto update categoría. Una vez que me he definido este objeto, ya vamos a crearnos el método de modificación en sí. Esto me está permitiendo simplemente buscar. Ahora sí, vamos a colocarlo. Colocamos público. Voy a colocar nuestro método modificar categoría. En este método modificar categoría voy a necesitar un dato de salida que va a ser si ha sido correcta la modificación, un mensajito, o ha sido incorrecta esta modificación. Voy a tener una cadena. El método lo voy a denominar modificar categoría. Necesito dos cosas para poder modificar. Como le vamos a mostrar al usuario un registro y ese registro va a tener la información actual que tenemos, si por ejemplo, aquí les mostraremos, quiero modificar este registro, me mostrará el nombre actual es limpieza dental y la descripción dirá productos para limpieza dental. Me va a mostrar así los datos actuales. Si por ejemplo ya no coloco en el nombre limpieza dental, si nos puedo colocar limpieza oral porque se han debido equivocar, entonces tengo que rescatar esta información y por si acaso también voy a rescatar esta información y lo voy a modificar en nuestro objeto que tenemos en categoría modificar para que se actualicen los datos en ese objeto. Pues vamos a realizar ese proceso. Para poder rescatar la información de este formulario necesitamos el request. Entonces vamos a definirnos nuestro objeto de tipo HTTP Servlet Request. Voy a colocarlo el objeto request y también voy a pasarle nuestro código de categoría. Ya tenemos esos dos datos. Me voy a crear una variable de tipo string que va a ser salida y va a tener inicialmente cadena vacía. Voy a preguntar si este objeto request es nulo. Entonces colocaremos aquí una condición y preguntamos aquí si nuestro objeto request es igual a null. Si es igual a null, ha debido haber algún error, por lo tanto voy a retornar cadena vacía para que no me muestre nada. También voy a tener una condición para verificar que la conexión esté correcta. Entonces voy a preguntar si nuestro objeto conexión es diferente de null. Si es diferente de null, entonces la conexión está correcta y podemos realizar la modificación. Voy a colocar nuestro bloque try-catch por si existe alguna excepción al momento de realizar ese proceso de modificación. Aquí vamos a colocar nuestros objetos. Primero voy a tener el objeto query. Vamos a instanciarlo y después vamos a crearnos la consulta. Ya tengo ahí mi objeto. Entonces colocaremos aquí nuestra consulta. Lo vamos a realizar directo. Voy a colocar aquí, voy a realizar un update de la tabla categoría. Después vamos a colocar que voy a modificar. Colocamos aquí set, el nombre de categoría puedo modificar, por lo tanto va a ser un parámetro. Y también puedo modificar la descripción de categoría, también va a ser un parámetro que le voy a pasar. Y le vamos a dar la condición, porque vamos a modificar de un determinado registro. Entonces voy a decirle dónde
el código de categoría va a ser igual a este parámetro que estamos ingresando. Entonces aquí vamos a colocar símbolo de interrogación. Entonces ya tenemos ahí nuestra consulta. Una vez que hemos definido nuestra consulta, voy a preguntar si nuestro objeto update categoría es igual a null. Esto no es tan necesario porque estoy validando la conexión. Si quieren lo pueden obviar la condición, pero voy a colocarlo para que puedan verlo. Entonces aquí vamos a preguntar si mi objeto update categoría es igual a null. Si es igual a null significa que está vacío y todavía no lo hemos pasado en nuestra consulta. ¿Bien? Entonces aquí podemos colocar, pero como nosotros lo hemos creado, podemos obviar esa condición. Aquí puedo colocar de nuestro objeto conexión punto prepare statement y le vamos a pasar nuestra consulta que está en el objeto query. Aquí voy a colocar toString. Ya tenemos ahí. Ahora iremos a rescatar los datos del formulario. Aquí voy a colocar rescatando los datos que fueron modificados por el usuario. Voy a tener en una variable el nombre, por si han modificado el nombre de la categoría. Esto lo voy a rescatar de nuestro objeto request del parámetro get parameter. Voy a colocar este parámetro nom categoría. Y también voy a rescatar el otro dato por si el usuario también lo ha modificado. ¿De dónde? De mi objeto request, el parámetro que se va a denominar, aquí lo pondremos, categoría, descripción de categoría. Ya lo he rescatado de ese formulario. Ahora tengo que actualizar en nuestro objeto categoría modificar. Entonces aquí voy a colocar actualizando los atributos en el objeto categoría modificar, porque ahorita está con los datos anteriores ese objeto, entonces tenemos que actualizarlo. Le digo, en nuestro objeto categoría modificar, cambiame el nombre de la categoría con este nuevo dato que está en el formulario. Y también necesito que me cambies en el objeto categoría nuestra descripción con la descripción que tiene en el formulario. Entonces ya hemos actualizado los datos de este objeto con los datos del formulario. Ahora realizaremos el paso de los parámetros a nuestra consulta. Entonces le voy a decir a este objeto update categoría, que lo pondremos pasando los parámetros a la consulta. En este objeto update categoría, el primer parámetro es de tipo string, es el nombre de la categoría. Colocamos string. Este primer parámetro va a ser el nombre. Y también me vas a pasar el segundo parámetro, que es de tipo string, el segundo parámetro que va a ser la descripción. Y le voy a pasar nuestro código de categoría, que va a ser nuestro tercer parámetro. Ese tercer parámetro es de tipo entero porque es la llave primaria. Entonces aquí voy a colocar tipo 3, el tercer parámetro. Y nuestro código de categoría está llegando de tipo string como parámetro. Tengo que cambiarlo a entero. Entonces aquí colocamos integer.parseInt. Y le voy a decir
el código de categoría. Si es igual a nulo, si no te ha llegado ningún parámetro, lo vas a colocar el valor de 0. Eso quiere decir que no me modifique nada. Y en caso de que te haya llegado un dato correcto, me vas a colocar el valor que te está llegando en ese código de categoría, ¿no? Esto es como una condición if que conocemos. Aquí tenemos por verdad y por falso. Si es igual a null, que me coloque 0, eso quiere decir que no va a modificar nada. Y por falso, si este valor es diferente de null, me va a colocar el código de categoría. Una vez que ya le hemos pasado los parámetros, ejecutaremos nuestra consulta. Al realizar la ejecución, nos va a mostrar la cantidad de registros que han sido modificados. Entonces aquí voy a colocar de nuestro objeto update categoría, voy a ejecutar la consulta. Voy a preguntar si esta variable registros es igual a 1. Aquí pondremos si registros es igual a 1. Si es igual a 1, entonces vamos a colocar en nuestra variable salida el mensaje que me diga modificación correcta. En caso que no sea igual a 1, se va a ir por falso. Y por falso que me muestre un error. Entonces aquí vamos a colocar error al ejecutar el update. Listo. Ya tengo ahí. Capturamos nuestra consulta o diré nuestra excepción, que va a ser de tipo SQL exception. Mostraremos un mensaje y voy a colocar error al ejecutar el update. Y vamos a realizar el volcado de la pila. Ya tenemos, y al final vamos a retornar nuestro mensaje que está en nuestra variable salida. Listo. Ya tengo hasta aquí nuestro método de modificación. Quedaremos aquí. Nos faltaría realizar nuestro formulario para que podamos mostrar la información que hemos rescatado de la base de datos. Y vamos a poder ver también cómo vamos a actualizar la información de nuestro registro.